Amén y amén. Veíamos la semana pasada, la semana pasada que tuvimos oportunidad de revisar el capítulo 6 de Oseas, estábamos estableciendo que no solamente la culpabilidad del pueblo del juicio de Dios no solamente iba a recaer sobre los líderes, no solamente iba a recaer sobre las personas, en este caso, que se encargaban de la enseñanza del pueblo, sino veíamos que también tenía una correlación directa. ¿A quién? Al pueblo. Había una correlación directa de lo que iba a tomar cartas en el asunto con todos los líderes y los responsables de enseñar la palabra de Dios. Vemos que también había una relación directa en cuanto a qué, en cuanto a juzgar al pueblo, porque el pueblo había consentido en desviarse. No podemos nosotros, revisábamos la semana pasada, ¿me das una antes? Sí, revisábamos la semana pasada que al igual que cuando se dio en la creación, vemos que cuando vino el hombre desobedeció, vino Yahweh y confrontó al ser humano. Lo primero que hizo Eva cuando le dijo, ¿qué? Adán, le preguntaron, ¿qué hiciste? La mujer asumió la responsabilidad de reconocer que él había fallado, de reconocer que él había pecado. Lo primero que quiso hacer fue echarle la culpa a alguien más. Llegan con Eva y Eva no hace algo diferente. Eva, ¿qué hace? También dice, bueno, la serpiente me engañó y por eso comí. Vemos que el pueblo, cuando Yahweh va a juzgar al pueblo, lo va a juzgar a todos los seres humanos. Todos los seres humanos van a ser juzgados en base a qué? En base a sus obras y en base a lo que Dios determina como el parámetro de medición será su Torah y serán sus mandamientos. Dios establece, no te va a juzgar en base a tus sentimientos, no te va a juzgar en base a tus emociones, no te va a juzgar en base a si dice que era lo correcto, sino Yahweh te va a juzgar en base a qué, en base a lo que Él establece como preceptos, principios, la forma en la cual deberíamos nosotros estar adorando. Y entonces veíamos la semana pasada que Yahweh hace esta reprensión al pueblo por medio del profeta Oseas, porque el pueblo se dio cuenta, consintió a la hora de que se empezaron a desviar. El pueblo consintió en lo que sus dirigentes les estaban diciendo, y entonces ya para la época de Oseas ya estaban llevando un culto que era completamente diferente a lo que la Torah establecía. Ya estaban llevando una adoración en un lugar diferente, en una fecha diferente, con un calendario diferente, con un sacerdocio diferente. Y entonces Yahweh tiene que entrar y tiene que poner orden, y vemos que la disciplina de Dios no es una disciplina que busque destruir a la persona, sino que la disciplina de Dios siempre tendrá como finalidad de que la persona pueda regresar, pueda tener teshuva, se pueda volver de sus malos caminos. Recordemos, como tal, la palabra teshuva significa que regresar a Dios, volvernos a Él. ¿Cuál es la finalidad? La Escritura nos habla de manera muy clara. Yeshua decía que separados de Él, nada podemos hacer. No podemos esperar que nos prospere, que nos vaya bien, que nos salga lo que nosotros queremos. Si verdaderamente hemos sido hijos, tendremos que estar y estamos sometidos a ¿qué? A los designios del Padre Celestial y a lo que Yahweh determina como la disciplina que Él establece para su pueblo. Y entonces veíamos que no solamente veíamos que hay una parte de responsabilidad de nosotros, en donde ahora, en ese tiempo, solamente la Torah se leía en donde se leía en las sinagogas y se leía en el templo. No había los medios electrónicos, no había el papel impreso como lo tenemos el día de hoy. El día de hoy no hay pretexto, no hay excusa en donde nosotros podamos decir yo no sabía. ¿Sabes qué? Tú eres responsable, cada uno de nosotros somos responsables de ¿qué? De poder escudriñar las Escrituras y poder ver si efectivamente lo que el día de hoy estamos haciendo se asemeja o es de acuerdo al orden que la palabra de Dios establece. Y entonces veíamos eso, veíamos que no solamente que Yahweh al final del capítulo 6, veíamos que no solamente iba a hacer una ciega con lo que es la casa de Israel, sino que aún a Judá también le iba a tocar ¿qué? Le iba a tocar ser cernida, le iba a tocar el que veíamos la semana pasada, que en el cernimiento que hace, trata de ¿qué? De que se quite todo lo que es basura
todo lo que no sirve, todo lo que no se puede comer, y entonces en la cernida vemos que termina por dejar lo mejor del grano, lo puro del grano, y quitar todo lo que es paja, todo lo que es cebada a la hora de estar espigando. Entonces, cuando habla de que también vendría una cernida para la casa de Judá, se estaría refiriendo a que también ellos iban a tocar y que iban a ser parte de la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la prueba y a través de la disciplina de Dios que el pueblo se vuelve y que el pueblo también es probado su corazón. Verdaderamente ahí probamos y verdaderamente estamos por Yahweh haciendo sus mandamientos o estamos viviendo con los designios de nuestro corazón. ¿Vamos bien? Entonces vamos a empezar a ver lo que dice Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7. Y dice capítulo 7 versículo 1. ¿Quién lo quiere leer? Para que no sea yo nada más todo el tiempo hablando. ¿Quién dice? Mientras curaba Yahweh a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Okay. Muy bien, dice, aquí dice, mientras curaba Israel, ¿qué hacía? Esta frase, y aquí hablábamos de la intención de Dios, era guardar a Israel. La intención de Dios cuando Él los saca de Egipto, los saca para que formen una nación, los planta en la tierra, los plantan para que tengan descendencia, para que hagan pueblo que adore, que lo bendiga y que viva de acuerdo a sus preceptos y conforme a sus mandamientos. Y entonces dice la Escritura que cuando mientras Él trataba de curar a Israel, mientras Él trataba de establecerlo, de cuidarlo, se hizo manifiesta la enfermedad o el pecado, en este caso de Efraín, y el pecado de Samaria, que es la capital del reino del norte, bueno, también se hizo de manifiesto. Y esto ponían un ejemplo que me gustaba mucho, y es cuando un juez llega o tiene que dictaminar una sentencia, y entonces le toca dictaminar sentencia sobre un amigo, y trata el juez de decir, hijo, ¿cómo puedo tratar de que pues no le vaya tan mal? Voy a tratar de pues moverme a favor de él, y en el momento en que se empieza a mover hacia favor de él, llegan y presentan pruebas que brillan a la luz todo lo que verdaderamente hay, y entonces aunque el juez tenga sentimientos de empatía o tuviera sentimientos de empatía hacia su amigo, tendría que él establecer una justicia por arriba de lo que la amistad le representaba o por arriba de lo que la persona representaba. Y esto es un principio que también encontramos en la Torah y un principio que también encontramos en Yeshua manifestándolo a las personas. Yeshua decía que cualquiera que quisiera ser su discípulo, ¿qué tenía que hacer? Dice, cualquiera que no aborrezca a padre, a madre, a esposa, esposo, hijos, hijas, no es digno de ser mi discípulo. Y esto te estaba hablando de que cuando Dios te habla y te llama para un compromiso, que tu vida sea comprometida ¿de quién? Sea comprometida con Él. Muchas veces nos gana el sentimiento, a veces que somos permisivos en cosas que no debemos ser permisivos, tanto con nuestras esposas, con nuestros esposos, pero principalmente los que nos terminan por mover muchas veces son nuestros hijos, y permitimos que nuestros hijos hagan cosas que sabemos de antemano que no son agradables delante de Yahweh. Y entonces, ¿qué es lo que dice un juez? Un juez justo tiene que establecer y tiene que prevalecer por arriba de demás. ¿Qué era lo que Yahweh estaba haciendo con Israel? Israel tendría que ser juzgado. ¿Por qué? Por su iniquidad. Se manifestó su iniquidad y entonces no le quedaba otra al Señor. No podía Él pasar por alto la iniquidad de Israel, porque en el momento que Él la pasara por alto, en ese momento estaría Él atentando directamente contra su justicia. Y recordemos que uno de los atributos del Señor es que Él es justo. Y en su justicia, por más amor que pueda tener hacia la persona, por más amor que pueda tener, siempre establecerá la parte de su justicia. De hecho, tan justo es que tuvo que venir el Mesías, tuvo que venir el Mashiach. ¿Para qué? Para en Él ser el pago, la propiciación precisamente de los pecados que correspondían
y te tocaban a ti y me tocaban a mí. ¿Vamos bien? Entonces, la parte de lo que se manifestó precisamente lo que se manifestó el pecado de ellos es que curiosamente no hay nada que no salga a la luz. O ese es un principio en las escrituras. Dios todo lo conoce y Dios todo lo sabe. ¿Y en qué momento? Dice, cuando Él quería cuidar a Israel, cuando Él lo quería, dice que en ese momento salió a la luz, se manifestó el pecado de qué? Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque hicieron engaño. Entró el ladrón, el salteador por fuera. ¿Qué más dice el capítulo 2, el versículo 2 del 7? Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Ok, muy bien, dice, ¿qué dice ahí? Dice, no consideraron en su corazón que tengo memoria de toda su maldad. Una de las características es, no solamente Yahweh conoce toda nuestra vida, realmente de la situación en nuestras vidas como seguidores del Mashiach cambiaría completamente si tuviéramos o cobráramos conciencia verdaderamente que Dios te está observando las 24 horas del día. Él sabe perfectamente todo lo que haces cuando las personas te ven, cuando tus compañeros te ven, cuando vienes a la congregación, cuando no estás en la congregación, cuando estás en casa, cuando estás navegando por internet, cuando estás viendo programas, cuando estás teniendo pláticas. Dios conoce perfectamente qué estás hablando, qué estás diciendo, qué estás haciendo y si lo que estás haciendo es agradable delante de Él. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando con esto? Es tener temor de Él. Tener temor de Él. El día de hoy muchas personas inclusive hay un adagio, bueno, hay un dicho para los que de repente se quieren ir a deschongar, se quieren ir a portar mal, dicen vete a Las Vegas. Al final de cuentas lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces allá puedes ir, te puedes deschongar, no pasa nada. Pero decía una persona, dice, bueno, eso era antes del celular, porque ahora con el celular dice, vas y en cualquier segundo te encuentras a alguien, te toma un video, te toma una foto, se sube, y entonces dice, ya, decía esta persona, ya no te puedes portar mal, porque siempre va a haber alguien, dice, con chino celular siempre va a haber alguien que te pueda ver o que te pueda espiar. Bueno, si eso pasa con el celular, imagínense si tuviéramos la conciencia de que Dios está viendo todo el tiempo. ¿Y qué crees? No solamente te está viendo y no solamente me está viendo, sino que Dios va más allá de la tecnología. Dice la palabra que Él conoce los pensamientos. Él conoce por qué haces las cosas, cuál es la motivación que te lleva a ti y a mí a hacer lo que el día de hoy estamos haciendo, hacer o dejar de hacer. Entonces, nada, por favor. Él sabe precisamente qué estás pensando. Él conoce claramente, inclusive cuando estás navegando, cuando estás viendo, sabe claramente si eres o no eres, o si tus intenciones son rectas y son de acuerdo a lo que Él establece. Recuerden que Dios viene a renovar, ¿qué? Viene a renovar tu comportamiento, pero no interesa que te comportes delante de la persona, así que tu corazón no sea transformado. Él viene a transformar, tu cambio de comportamiento se da, ¿por qué? Porque Él ha renovado tu corazón, Él ha puesto un corazón nuevo en ti, Él ha puesto un corazón diferente. Si en ti no hay un corazón diferente, entonces por más de que te esfuerces a portarte o tratar de portarte bien, lo único que estaremos cosechando serían cosas que van más de acuerdo a la carne y no de acuerdo al espíritu. Nada así, ¿no? Entonces, ahorita vamos a llegar. Otro.
Vamos a ir rápido vayan ahí a Ezequiel. ¿Y por qué? Porque vamos a decir que ver con un pasaje que se da en la historia de la casa de Judá y de la casa de Israel, en donde el pueblo estaba yendo a adorar al Señor, donde el pueblo estaba acercándose a adorar a Yahweh, y que, ¿qué pasaba? Llegaba el pueblo para adorar a Yahweh, sin embargo, lo que había dentro y lo que verdaderamente a ellos los estaban guiando a hacer, era algo que terminó por llevarlos a la destrucción. Entonces, vamos a leer Ezequiel capítulo 8, versículos del 1 al 15. Ezequiel capítulo 8, versículos del 1 al 15. No, En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yahweh el Señor, y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte. Y aquí estaba Elohim de Israel, y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cerro en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas en Echalot-Tanús. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Hasta el 18, sí. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y he aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, mostrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. También yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Okay. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué es importante tomar en referencia la visión? ¿Qué estaba pasando? El profeta los está llevando en una visión para que vean lo que los sacerdotes estaban haciendo y los dirigentes estaban haciendo en lo oculto. ¿En dónde? En la casa de Dios, en la casa de Yahweh, el lugar que se supone que tendría que haber más santidad, el lugar en donde debería estar buscando precisamente la gente agradar a Yahweh con todo su corazón. Ahí se estaban dando y se estaban dando. Ese era el lugar de mayor concentración de idolatría, un lugar que estaba destinado precisamente para adoración de Yahweh, para adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Qué pasaba? Vemos que no solamente estaba la adoración al sol, no solamente estaban las mujeres endechando a Tamuz, veíamos a los sacerdotes que están en una cámara oculta en donde el incienso, bueno, buscaban cubrir la habitación. ¿Para qué? Para estar adorando cada una de sus habitaciones y a esas imágenes rendir adoración y rendir alabanza. ¿Y qué pasaba? Eso sí, a la hora de salir a ministrar al pueblo, salían a ministrar al pueblo y salían a hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué Yahweh les estaba diciendo? Le estaba diciendo al profeta: estos hombres están haciendo iniquidad, piensan que no los veo, pero yo veo absolutamente todo. Y esto es algo que Yahweh nos habla y nos dice. Y me interesaba mucho que los niños estuvieran el día de hoy, porque están entrando precisamente a una etapa en donde sus papás no los pueden estar viendo, no pueden estar observándolos en todo momento. Ya están dando ustedes, sus papás han encargado de enseñarles qué es bueno y qué es malo, pero es tiempo en donde, al fin mis papás no se van a dar cuenta, mi mamá no se va a dar cuenta. Al fin no revisa mi celular, al fin no revisa, pues me meto, así como estos sacerdotes se metían en lo oculto, se iban hasta el baño de su casa y se metían ahí, se encerraban y ven, se ponen a ver cosas que no deben de ver, se ponen a tener pláticas que no deben de platicar. La responsabilidad de lo que Yahweh quería hacer entender al pueblo en general es que Él todo lo ve. Que a pesar de que no esté tu mamá, que a pesar de que no esté tu papá, que a pesar de que no esté tu esposa, que a pesar de que no esté tu esposo, Él sabe lo que estás haciendo y sabe aún los pensamientos con los cuales estás guiando. La Escritura te habla y te dice que Él nos ha dado autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ¿quién? A la obediencia del Señor, a la obediencia del Mashiach. Entonces, el pueblo necesitaba recibir esta reprimenda. ¿Por qué? Porque Yahweh les está diciendo aquí, fíjate bien, no consideran, nos regresamos a Oseas 7, dice, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras delante de mí. Están con su maldad, agregan al rey a los juicios con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido para hornear, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El día de los escarnecedores, el día de nuestros reyes, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino y extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como horno y devoran sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. ¿Qué es lo que estaba diciendo Yahweh aquí? Estas personas no solamente se gozaban con hacer el mal, sino la visión que está, o al ejemplo con los que los está comparando Oseas, es que no solamente hacían el mal, no solamente se deleitaban en hacer el mal, sino que dice que inclusive se iban a acostar pensando en el mal. Y que dice la visión que hace un hornero, que hace un panadero, ponía que prepara la masa, espera que la masa se leude, pero el horno lo deja encendido, ¿qué? Lo deja encendido toda la noche, ¿para qué? Para que esté en el momento, esté en su punto máximo, para la hora que se levante puedan meter la harina y puedan cocer el pan. Y entonces, ¿qué les estaba diciendo aquí? El pueblo de Israel estaba haciendo exactamente lo mismo. Tenían su corazón, era ese horno, sus pensamientos eran ese horno, y estaban solamente esperando la oportunidad de ¿qué? De poder llevar a cabo la abominación, de poder llevar a cabo sus pecados. Y entonces nos recordamos lo que dice Santiago. Santiago habla, la persona no peca o no cae en el pecado y no va caminando uno por la calle y dice, ay, perdón, me tropecé, caí en pecado. O ay, caí con una mujer caminando en la calle, ay, ya caí en adulterio o fornicación. O ay, sin querer, robé. No, la Biblia nos habla que el pecado, ¿dónde se origina?
se origina precisamente en el corazón. Es ahí en donde se maquinan los homicidios, las iras, las contiendas, las disensiones, empiezan a generarse desde donde, desde dentro. No hay nada de que cuando te preguntan por qué lo hiciste, normalmente cuando te preguntan por qué lo hiciste, las personas dicen, no sé. No, sí sabes. Lo hiciste porque simple y sencillamente tenías tiempo practicando o dándole vueltas en tu mente hasta que lo llevaste a cabo. ¿Qué es lo que dice Dios? Precisamente Dios viene a transformar y quiere que transformemos ¿qué? Nuestro corazón. Él viene a transformar tu corazón y Él viene a transformar tu mente por medio de la renovación de la palabra de Dios. No podemos adorar a Dios, no podemos adorar a Dios sin estar llevando y sin vivir una vida de santidad. ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? Ahora sí, ¿qué dice ahí? Dice, si vemos ahí el caso de las mujeres. Ahí. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta, no volteada. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es torta, no volteada. ¿Cuál es el problema con que Efraín se juntara con los demás pueblos, se mezclara con los demás pueblos? Es que el mal siempre te va a ganar. Por muy buenas intenciones que tengas, si te juntas con personas que ya tenemos nuestras concupiscencias, y si te juntas con personas que te van a arrastrar y te vas a ir porque tienes la maldad. Ok. Se empezó a asimilar. Se empezó a asimilar. El propósito, ¿se acuerdan que la palabra santo, kadosh, en hebreo no significa ser bueno? La palabra santo como tal, kadosh, es apartado. Es apartado para un propósito. Dios apartó a Israel a una finalidad. Y la misma Torah que les da ese cerco de protección que les permitía a ellos poder habitar, poder vivir conforme a los preceptos y mandamientos, para que fueran bendición y fueran luz a las demás naciones. En el momento que ellos desechan las ordenanzas de Dios y empiezan a adquirir o empiezan a desear lo que las demás naciones de la tierra tenían, entonces ellos empiezan. ¿Qué vas a hacer cuando empiezas a desear algo que está prohibido? Lo vas a tratar, la primera opción que haces es, lo empiezas a defender. Y entonces empiezas a tratar de ver la forma en cómo puedes justificar que lo que vas a hacer no es tan malo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ay, oye, pero mira, ¿ya viste a ese chavo? No, sí, está bien galán el chavo. ¿Ya lo vi? Sí, no, está bien guapo. Sí, no, mira, es que es tan inteligente. No, es que raro. Oye, pero es casado. Bueno, pero no se lleva bien con la esposa. No se lleva bien con la esposa, creo que lo maltrata mucho, y entonces empezamos a justificar lo que ya nuestro corazón desea. Oye, ¿qué esas amistades? No, es que yo quiero. Yo me acuerdo mucho cuando estaba más chavo y que era niño. Que agarraba y decías, ay papá, ¿por qué no me dejas ser como? Dice, es que a fulanito sí le dejan ir a todos los bailes. ¿Y qué decía mi papá? Pues eso es fulanito, a ti no te dejo. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo. Y entonces, oye, pero fulanito, pues fulanito le dará cuentas a su papá. A mí Dios me puso como sabe, que no va. Entonces entrábamos en una etapa de tratar de tomar, de identificarte ¿con qué? Con lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Cuál fue el grave error que tuvo Efraín? Que nunca entendió su identidad en el Señor. El día de hoy, la alabanza que cantábamos ahorita al final es, Él ha puesto su identidad en nosotros. La identidad del Mesías, nosotros, eso nos debe de quedar claro. Nosotros somos lo que somos. ¿Cuál es la vida? Si quieres parecer a alguien, busca parecerte
a Yeshua. No hay mejor patrón, no hay mejor comportamiento, no hay mejor modelo de conducta que el Mesías. Pero si tú estás poniendo ojo, si tú estás poniendo tus ojos en lo que este mundo ofrece, ¿qué decía Primera de Juan? Aquel que ama el mundo y las cosas del mundo, oigan lo que dice la palabra, el amor de Dios no está en esa persona. ¿Por qué no puede estar el amor de Dios en esa persona? Porque estás hablando de dos naturalezas diferentes. Cuando viene Dios, te viene a hablar de las cosas celestiales y te viene a hablar de las cosas que tienen un trasfondo celestial, un trasfondo que va a bendecir tu vida. No está diciendo, y fíjense, no está diciendo, y no está hablando de que no, que es incorrecto que, por ejemplo, te guste estudiar, que puedas trabajar, que puedas tener un buen negocio, que puedas tener un buen carro. No está diciendo que no lo tengas, pero te está diciendo que no, que eso no sea el anhelo de tu corazón, que eso no sea la finalidad de tu vida, que te acuerdes en todo momento que todo eso se va a quedar y que todo eso es temporal. Ay, el día de hoy están pasando ahorita que salió el nuevo iPhone que vale 35,000 pesos. Dicen, ahí están los papás haciendo fila y los niños, papá, quiero el iPhone. Ay, pero vale 35,000 pesos. Y bueno, ¿qué va a pasar? Oye, pero hace unos meses te compré el iPhone 10 que valía 18,000 pesos. No, ya no lo quiero, ya quiero el nuevo. Y así como eso, un sinfín de cosas que Dios les dice. ¿Cuál fue el problema? Decía ahorita muy bien usted, el problema es que cuando tú anhelas eso, anhelas algo que te está hablando de una carencia que tú tienes. Y si hay una carencia, esa carencia debería ser llenada por ¿quién? Debería ser llenada por el Mesías. ¿Por qué buscas satisfacerla con cosas de la tierra? Porque simple y sencillamente el amor del Padre no está puesto ahí. Él dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron los extraños su fuerza y él no supo. Decía muy bien Esther, si tú te juntas con una persona, no te está diciendo Dios que no tengas amistades, pero Dios te está diciendo que tengas mucho cuidado con las amistades que vas a tener. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no pueden andar juntos si antes no se ponen de acuerdo. Y entonces se va a generar un efecto forzoso. Ahí es. Tú bajas a él, o bajar. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que tú empiezas a andar y empiezas a ver que una persona está incurriendo y lleva una vida que no es agradable delante de Yahweh, y tú estás con él y te ríes, te empiezas a reír de sus acciones, empiezas a consecuentar las cosas que él hace sin que te des cuenta. ¿Qué pasó con Efraín? Dice, extraño, devoraron su fuerza y él no se dio cuenta. Y se dio cuenta de que ya estaba completamente del otro lado. Completamente del otro lado. Y entonces, recuerden que para eso dice Yeshua que un poco de levadura termina por leudar toda la masa. Tú deja tu casa, tú deja la ventana de tu casa abierta y vas a ver que por una ventana, por una rendijita, se meten ¿qué? Se empiezan a meter los animales, las cucarachas. ¿Por qué? Porque esa ventana hay una brecha. ¿En dónde? Que permite que entre eso y eso termina por traer enfermedades, focos de infección y muchas otras cosas. ¿Qué estaba pasando con Efraín? Efraín se desvió, se fue y no regresó. Dice que es preferible, Dios en todo momento buscará tu reprensión y te tiene que hablar fuerte.
quitémonos de la idea y quitémonos de la cabeza el que Dios te va a hablar y dicen, ay, ¿sabes qué, mi hijo? Bueno, ándale, hijito mío, mira que te va. No vayas por ese camino. Ya, te voy a corregir. Ay, no, bueno, déjalo. No. La reprensión de Dios te va a reprender, Dios me va a reprender cuando vea que te desvías y que me desvío, pero es por la realidad de que Él te ama y que no busca que te vaya mal. Como papá, si tú ves que tus hijos se están desviando, ¿qué vas a hacer? Los vas a frenar. Y la forma de frenarlos no necesariamente es mejor la forma de tus hijos. Porque tus hijos, ay mamá, ¿por qué me regañas? Ay papá, ¿por qué eres tan duro? ¿O por qué eres así? ¿Por qué? Porque estás viendo tú más allá del peligro que a lo mejor ellos no se dan cuenta en ese momento. Proverbios 27:10 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos de los que aborrecen. Fíjense bien lo que dice, fieles son las heridas del que ama. ¿Sabes qué? Amas a tu hijo, lo vas a tener que corregir. Amas a tu hijo, pero lo mismo que te amo no te voy a estar pasando que te me vuelvas pan, que te me vuelvas europea, te amo, ahí te va la corrección. ¿Por qué? Porque quiero hacer de ti alguien de bien. Preferible eso, dice la Escritura, que los besos inoportunos, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Y qué dice Proverbios también? El que detiene el castigo a su hijo. El que lo ama desde temprano lo corrige. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Es difícil estar corrigiendo a nuestros hijos, papás. ¿Cuántas veces hay que corregirlos? Pues diario. Diario hay cosas que dices tú, ay, pero ya te he dicho y he batallado con eso. Yo me acuerdo de mi mamá me dice, ay, te vas a sacar canas verdes. Y yo, así te tocó, jefa. Y entonces ahí estábamos, pero ¿qué pasa? No se cansaron, y a la larga yo doy gracias a Dios, doy gracias a Yahweh porque ellos no dejaron de corregir. Porque si no, ya he platicado en otras ocasiones que yo no estaría aquí si ellos hubieran doblado las manos. Salud. Dice el versículo del 7:9. No sé quién lo quiere leer, por favor. De Oseas 7, del 9 al 11. Porque sembraron. Sí, adelante. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquile las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Es el 7, ¿verdad? Del 7 al 11. Del 7 al 11. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Se sembraron qué? Viento. Terminaron por sembrar vientos y ¿qué cosecharon? O sea, cuando tú siembras, ¿se acuerdan del principio de la siembra y la cosecha? Tú vas a sembrar y lo primero que tú siembras, tú vas a sembrar una semilla de manzana y no vas a recoger una manzana, no vas a cegar una manzana, vas a cegar un árbol de manzanas. Y en un árbol de manzanas, ¿cuántas semillas creen que hay? Muchísimas más. ¿Por qué? Porque el principio siempre será el multiplicar. Quiere decir que cada vez que nosotros hacemos algo bueno delante de Dios, estamos sembrando para bendición. Pero cuando tú y yo hacemos lo malo delante de Yahweh, estamos sembrando ¿para qué? Estás sembrando para maldición. Estás sembrando vientos, pero no vas a cosechar vientos, vas a cosechar literalmente ¿qué? Tempestades, torbellinos. Vas a terminar por hacer lo que
irte y hacer lo que no es agradable precisamente delante de los ojos de Yahweh. Y entonces el juntarse con las naciones, vemos la parte, sí. Dice, Canas aún Canas los han cubierto y él no lo supo. Y la sabiduría de Israel testificará contra él en su cara, y no se volverán a Yahweh, ni lo buscarán con todo su corazón. El versículo 11 de Efraín, Oseas 7:11, perdón, dice, Efraín fue como paloma necia y tonta. Y esto está bien interesante porque la característica que tiene una paloma, cuando una paloma incauta, la mayoría de las aves, cuando tú las tratas de agarrar, se echan a volar. Pero las palomas de todos los animales o de todas las aves son las más fáciles de agarrar. ¿Por qué? Porque a una paloma le puedes una paloma empieza a tirar comida y vas a ver que la paloma cada vez se va a estar acercando más a ti. Cada vez se va a estar acercando más a ti, más a ti, más a ti, hasta llegar el momento literalmente en donde casi que las puedas tomar y las puedes agarrar. ¿Qué estaba pasando precisamente con Efraín? Efraín había perdido esa parte de poder darse cuenta que su vida estaba en peligro, que su vida literalmente estaba siendo o puesta en acecho. ¿Por qué? Porque había vivido confiado, y Efraín ocupó una frase muy sabia o muy necia que se ocupa el día de hoy: no pasa nada. Ay, ¿sabes qué? Ay, no, hombre, no le hagas caso a tus papás, no pasa nada. Ay, fúmate un cigarro, no pasa nada. Oye, que prueba esta, no pasa nada. Tómate algo, una cervecita, no pasa nada. El no pasa nada terminó por hacer que verdaderamente Efraín empezara a perder ese sentido de que su vida corría peligro. Y cuando quiso reaccionar a Efraín, ya fue demasiado tarde. Se encontraba precisamente ya en el lugar en donde el enemigo la quería o los quería tener. Dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Quién es una persona que no tiene entendimiento? Que no obedece. Una persona que no tiene entendimiento se le consideraría como una persona, o no, habría dos cuestiones. Una persona que no tiene entendimiento podría ser una persona que físicamente está mal, está dañada, puede ser una persona que se conoce como bien la persona, pero todos nos conocemos y sabemos que gracias a Dios nos ha dado la capacidad de razonar, y conocemos a nuestros hijos y sabemos que también tienen la capacidad de razonar. Ahora bien, cuando Dios nos dice a nosotros ser así de entendimiento, literalmente es porque la persona no es de que no supiera que lo que estaba haciendo estaba mal, sino que no le interesaba aprender. ¿Sabes qué? No te quiero escuchar. Entró una persona en un estado de necedad. Y lo peor que puede haber es toparte con una persona necia. Porque una persona que es necia es una persona, dice que no hay, mejor es encontrarte con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con una persona necia. Porque una persona necia, tú le puedes buscar, explicar 30, 40, le puedes poner todos los ejemplos que quieras, pero esa persona no va a entender. Y lo único que hiciste, te desgastó, perdiste fuerzas, pero la persona ya determinó que lo va a hacer, lo voy a hacer, lo quiero hacer, y no me importa nada. Aquí te estaba diciendo que Efraín no solamente fue demasiado confiado, no tuvo preservación del mismo, no estuvo en alerta, sino que además dice
y no le importó. O sea, él dijo, me voy a juntar, me voy a asimilar, lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque es lo que yo deseo. Yo deseo ser como los que están afuera. Y el día de hoy escuchaba hace poquito una relación y decían, ¿saben por qué el día de hoy la gente está viniendo cada vez menos al conocimiento de la palabra del Señor? ¿Por qué en las iglesias tradicionales el día de hoy la gente no se está convirtiendo? ¿Y por qué hay grandes grados de deserción? Inclusive, en lugar de ganar gente está saliendo del movimiento cristiano. Y hablaba una persona y decía, a ver, ¿quieres que yo me convierta a ti? Llegó un chavo y le dice, oye, conviértete, te invito a que te conviertas y vamos a adorar a Dios. Y le dice, a ver, espérame, tú quieres que yo me convierta a ti, pero tú te pareces a mí. O sea, ¿a qué me voy a convertir si somos iguales? O sea, a ver, tú quieres que yo me convierta a ti, pero tú te quieres parecer a mí. Y entonces, pues mejor conviértete, pásate de este lado, mira, mejor vente, disfruta la vida. ¿Qué ha pasado el día de hoy? ¿Qué está pasando? El día de hoy se está juntando. El no importa en lo que tú creas. Vamos a juntarnos, mira, vamos a fijarnos en nuestras virtudes, vamos a fijarnos en el amor, vamos a fijarnos en los valores, vamos a caminar juntos. Y entonces vamos a terminar entremezclados. Al final de cuentas, cada uno busca adorar a Dios conforme a quién. Pues conforme a Dios le dio a entender. Decía un predicador por ahí, pues cada quien su religión, ¿no? Pues cada quien su religión, no pasa nada. Me da la siguiente. Esto es un movimiento que ya está en la actualidad, es un movimiento real, es un movimiento en donde se está buscando, así como en el tiempo bíblico Efraín se había mezclado, conocían Torah, tenían los mandamientos del Señor, pero ellos estaban exactamente iguales que todas las otras religiones que estaban en su momento. ¿Ustedes pueden ver ahí a alguien de este lado? Si ven un judío, ¿no? Y entonces, cuando tú ves, cuando dejamos de observar al Señor, cuando dejamos de conocer y de buscar la palabra del Señor y dejamos serle fiel a lo que Él ha dicho, todos corremos el riesgo de llegar a eso. Porque nos vamos a empezar a centrar en qué? Vamos a centrarnos no en lo que nos divide, vamos a centrarnos. ¿Tú crees en Dios? Yo también. Pues Dios es amor, yo también creo que Dios es amor. Pues ahí encontramos una coincidencia. Y vamos a juntarnos, vamos a festejar, vamos a tener cultos unidos, vamos a marchar por causas en común. Y entonces terminó Efraín asimilándose, como el día de hoy está pasando con la iglesia o con el pueblo tradicional. De ahí es donde Dios nos está llamando. De ahí es donde Dios está despertando a su pueblo y les está diciendo al remanente de Efraín disperso entre las naciones, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No hemos sido llamados a seguir movimientos, hemos sido llamados a seguir al Mesías. Y hemos sido llamados a seguir su palabra, la fidelidad de su palabra. No importa, fíjate bien, si vas solo en el camino. El Señor ha reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de los padres. Él va a venir, oye mamá, pero todos van para allá. Para allá va todo el mundo. ¿Y quién te ha dicho? Si ustedes revisan con cuidado la historia tradicional, los cambios grandes normalmente, más bien, no necesariamente la mayoría es la que tiene razón.
¿Por qué? Porque el día de hoy la mayoría, ¿qué te están diciendo? Los medios de comunicación te están diciendo, la mayoría te está diciendo que ¿qué? Pues están hablando en contra de la familia, están hablando a favor del aborto, están hablando de violar principios que Dios ha establecido y lo está haciendo ¿qué? La mayoría. Dios nos manda que seamos diferentes. Papás, tengan cuidado de veras de lo que el día de hoy están viendo sus hijos. Tengan cuidado. Esta semana fui a cortar mi cabello y en donde me estaba cortando el cabello estaba pasando una serie de Disney. Tenían una serie de Disney ahí de las que ven los chavitos. Y me llamó mucho la atención que estaba viendo, me estaban cortando el cabello y hay una promoción. Le digo a la señora, ¿ya vio? Le digo, ¿cómo están promoviendo el movimiento de LGTB en la serie? Pasando a uno de los niños pues actuando de esa manera, actuando de una manera que no es agradable delante de Dios. Y entonces dices, y niños, es un público que va dirigido a los niños de la edad de todos los que están aquí, de la mayoría de los que están aquí. Y entonces dices, se los presentan como el más simpático, el más chistoso, el que tiene muchos amigos. Y entonces la idea es que el programa, y es que cambien, que lo puedan ver normal. Estamos llegando a un tiempo en donde literalmente se está sirviendo la parte de la oscuridad sobre este mundo. Y donde Dios, ¿me das la siguiente? Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. El día de hoy, mañana que vamos a celebrar la festividad de Yom Teruah, no es casualidad que la fiesta se celebre en luna nueva. ¿Qué característica tiene la luna nueva? ¿Es qué? No. La nueva es cuando está Luna nueva es cuando está cuando no oscura. se refleja la luz del sol y está negro. Cuando está completamente oscura la luna es cuando se celebra. Por eso de hecho es la festividad del día escondido, porque acuérdense que la festividad se da en el momento que aparece la estilla de la luna. Dicen, ya empezó el mes, ya empezó la parte de la festividad. Entonces, ¿por qué estaban viendo? Porque tenía que haber dos testigos que corroboraran el ver que la astilla de la luna ha salido. Entonces, por eso se hablaba de que se tenía que tocar el shofar y la trompeta, en donde se avisaba claramente de que estaba iniciando lo que era la festividad de Yom Teruah. Pero no es casualidad que se dé en el contexto de que ¿quién representa a la luna en las escrituras? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, vemos que la luna no brilla por luz propia. La luna refleja la luz de ¿quién? La luz del sol. Y entonces la luna representa el que esté en la oscuridad, es que en el tiempo de la venida del Mesías, el pueblo iba a estar como en los días de Noé. ¿A quiénes son a los que van a agarrar desprevenidos? A los que viven en tinieblas. A los que están viviendo en tinieblas. Pero dice la Escritura, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día les sorprenda como una noche. Recuerden que las festividades tienen un aspecto profético. Si el mundo el día de hoy se está comportando de esa manera, es porque el pueblo de Dios ha dejado de brillar como Dios ordenaba que se hiciese. Y entonces ahí el primer juicio viene sobre quién? Sobre el pueblo. Porque Dios empieza por su casa. Entonces, entendamos, Dios está llamando al arrepentimiento, Dios nos está llamando a volvernos a ellos, porque estamos llegando precisamente a los tiempos en donde el mundo va a entrar en un cambio y nos va a tocar ser partícipes de ese cambio. Nos va a tocar ver cómo se empiezan a cumplir literalmente profecías del final de los tiempos en nuestros días, y en donde tu fe y mi fe van a ser probadas. Dice la Escritura que el que persevera hasta el final
ese será salvo. Entonces, ahí es donde vamos a ser probados. Ahorita es tiempo de que Él nos está llamando y nos está llamando a que vengamos a Él, a que lo obedezcamos y nos volvamos de nuestros errores. Vean lo que dice, ¿quién lee el 14 y 15? Por favor, ya para terminar. Adelante. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Miran en todas partes, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos, a causa de su insolencia hacia mí. Entonces el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Okay. Esto es bien fuerte y esto es bien triste lo que habla aquí, porque nos está diciendo que el pueblo de Israel, en lugar de volverse al Señor, dice, no se volvieron al Señor, no se arrepintieron del Señor, sino que buscaron el lugar. ¿Quién es el único que podría traerles socorro, que podría traerles auxilio? Dios. Volverse a Él, regresar a Él, era Él el único que los podía ayudar. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar a los pueblos alrededor, al pueblo de Siria o al pueblo de Egipto. Fíjense bien, ¿de dónde rescató Dios a Israel? ¿De dónde lo sacó? De Egipto. De Egipto lo sacó cuando Egipto era una nación poderosa, lo sacó con mano fuerte, mostrando que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, era el Dios de los dioses. Era el Dios que gobernaba, era el único Dios, el único y verdadero Dios. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué es lo que está profetizando aquí? Que en el momento que Efraín, en lugar de volverse a Dios y de arrepentirse, se iban a regresar ¿a dónde? Se iban a regresar a Egipto. Iban a regresar a su antigua manera de vivir. ¿Y qué creen que iban a hacer los egipcios cuando vienen a venir a los hebreos? Se iban a empezar a burlar de ellos. Porque ahí está, ¿dónde está tu Dios? No que muy, no que dónde está, no que muy aleluya, y que gloria a Dios, y que levantaban las manos, y que... ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Lo mismo pasa cuando dice la Escritura que aquel que ha puesto las manos en el arado y voltea para atrás, dice, no es digno de ser su discípulo. No podemos nosotros estar anhelando las cosas que hemos dejado atrás, porque más glorioso es lo que está adelante. Dice Pablo, puestos los ojos en ¿dónde? Puestos los ojos en el autor y consumador. Dice, olvidando lo que está atrás, me concentro en ¿dónde? En lo que tengo enfrente. El supremo llamamiento, el lugar, la meta donde yo debo de llegar. ¿Qué pasó? Muchas veces de ahí viene la parte donde por causa muchas veces de los escogidos o por causa de muchas personas que terminan por abandonar y dejar buena carrera y regresan a su antigua manera de vivir. ¿Qué dice? La palabra del Evangelio es vituperado. Y entonces Dios nos está diciendo, Él no te llamó para que vuelvas atrás, sino Él te llamó ¿para qué? Para que continuemos de frente, para que continuemos adelante y lograr terminar la carrera que Él ha establecido en la vida y el propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros. Amén. Aprendamos de las lecciones que Yahweh les está hablando a la nación de Israel, a la casa de Israel. Aprendamos lo que Efraín les está diciendo. Vean lo que dice ahí Yahweh, dice, yo los fortalecí, yo les di el sustento, yo los cubrí, yo los cuidé, y ellos ¿qué hicieron? En lugar de agradecer y de consagrarse, hicieron lo malo y terminaron. Es como el papá que se encarga de darle lo mejor a los hijos, de que se encarga de que yo te amé, yo te cuidé, yo te curé, yo te hice todo. ¿Y qué pasa cuando el hijo crece? El hijo se olvida de los papás, el hijo dice, nah. O cuando los papás, oye, ve a cuidar, ¿sabes qué? Checa a tu mamá, está enferma, háblale. Los papás terminan, oye, pero todo lo que invertiste en la educación de tus hijos,
Era su obligación, ¿no? Ya debe decir, ¿qué? ¿Era tu obligación? No. Dice mi esposa, y con esto me gusta, vamos a terminar, dice mi esposa que, y estoy completamente de acuerdo con ella, que en un corazón agradecido no hay lugar para la queja. Cuando tu corazón es agradecido, cuando tú empiezas a dar gracias a Dios por lo que tienes, se te olvida el estarte quejando por lo que no tienes. Pero cuando tú te empiezas a quejar por lo que no tienes, entonces aún lo que tienes no lo valoras. Porque estás más enfocado en lo que no tienes que en lo que el día de hoy Dios te ha dado. Entonces el pueblo de Israel hizo eso porque no se fijó quién estaba con ellos y decidieron ir en busca de lo que este mundo les podía ofrecer. La pregunta es, ¿cómo reaccionar? Este mensaje, Dios, dice la Escritura, que nos ha dejado esto para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. Lo triste de la historia, ¿saben qué es? Que el ser humano, que no ha nacido de nuevo, tiende a repetir los errores de su historia. Entonces, mi pueblo pereció porque lo que le faltó conocimiento. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que el día de hoy tú hablas en sus corazones. Gracias por la exhortación que sigues haciendo, Señor, en este tiempo, Señor, de Teshuva, en este tiempo en donde nos hablas de volvernos a ti, de poder volver, Señor, a caminar conforme a tus preceptos y conforme a tus mandamientos. Queremos ser hijos obedientes, Padre Celestial. No queremos, Padre bendito, que seamos contados, Señor, como una generación rebelde. Una generación que el día de hoy se ha levantado, como dice la Escritura, que al final de los tiempos se está levantando una generación amadores de sí mismos, amadores de los deleites antes que de Yahweh, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres, maldicientes. Padre bendito, no queremos ser contados dentro de esa generación, sino más bien, Padre Celestial, queremos que cuando tú puedas venir por nosotros, nos encuentres haciendo lo que nos has llamado a hacer, que es estar atentos, Señor, a tu palabra, atentos a tus fiestas, celebrando tus fiestas, sabiendo, Señor, dice la Escritura, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a cada día que pasa a poder tratar de vivir más y más, Señor, conforme a tu palabra, a ser más obedientes a tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, gracias te damos porque veíamos y alabábamos hace rato que es por tu fidelidad que ha sido grande que el día de hoy estamos aquí. Es tu fidelidad la que el día de hoy nos ha mantenido en este tiempo. Gracias te damos por ese amor no merecido. Gracias te damos por tu amor eterno, expresado en la vida del Mashiach, en la vida de Yeshua. Gracias te damos por su precioso sacrificio y por su precioso amor y su aceptación y su adopción. Te pedimos que tú, Señor, permitas que esta palabra no se quede solamente en conocimiento, sino que verdaderamente pueda transformar nuestras vidas y pueda producir el fruto de vida eterna que tú quieres en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Te damos gracias, te pedimos que tú nos despidas en paz, nos despidas en bendición y que, Padre Celestial, que tu shalom nos acompañe a lo largo, Señor, de esta semana. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Despedimos la transmisión a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Shabbat Shalom. Ya hoy les bendiga.